asambleísta Irina Pesantes. Cabezas, disculpa Irina, estaba pensando aquí. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Creo que hoy día se ha hecho bastante discusión sobre la ley que estamos tratando. Hay aportes que la comisión, sobre todo, tengo la plena seguridad, con la sensibilidad que les caracteriza al ser la mesa que defienda sobre todo el derecho de los trabajadores, deberá acoger. Valoro el trabajo, y así lo han reconocido sus integrantes, también de otras fuerzas políticas, del trabajo que se ha venido dando dentro de la comisión, y eso es algo que hay que valorarlo porque es difícil, a pesar de no coincidir en todo lo que se conviene dentro de este proyecto de ley, pero evidentemente estamos en un primer debate, en donde el proyecto de ley presentado el día de hoy, específicamente el trabajado en la comisión, no el presentado por el presidente de la República, en su origen es el que se debe tratar. No mal informar, comparto con los miembros de la comisión de que han discutido artículo por artículo y debe ser en base a ese proyecto lo que se debe discutir el día de hoy. Comparto también el tema de que se deben aclarar varios temas. Yo me voy a remitir a ciertos artículos, sobre todo a los referentes a lo que tiene que ver en lo que no está coincidiendo con la ley de empresas públicas. Comparto con el asambleísta Moncayo la preocupación que tienen, sobre todo en el tema de lo que se identifica como servidores públicos. Evidentemente, como está planteado el proyecto de ley, podría entenderse de que se estaría desestimando la organización laboral, desestimando sobre todo la mano de obra de nuestros trabajadores que están presentes en aquellas empresas que ahora son consideradas públicas, con una gran diferencia, que ahora son empresas que deben dar réditos a esas instituciones a las cuales se pertenecen, en las que son del Estado, evidentemente, y aquellas que son también, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados. La eficiencia, la claridad, la planificación y sobre todo el control que deben tener estas empresas va también por la consideración que se debe dar al talento humano. Entonces nosotros debemos ser muy claros en especificar en esos artículos, evidentemente, lo que ya reconoce la Ley de Empresas Públicas. Yo veo que al poner el artículo 229 de la Constitución, evidentemente puede quedarse más bien a la interpretación de que se tiende un poco a no valorar a aquellos trabajadores que deben seguir siendo parte de la contratación colectiva, aquellos trabajadores que, a diferencia de lo que se quiere decir, que en este bloque de asambleístas de Movimiento País se está atentando contra la sindicalización laboral, es totalmente lo contrario. Dentro del artículo, sobre todo, el artículo 18, en el que reconoce cuáles son la categoría de obreros, reconozcamos que hay un avance en el tema donde se incluye aquellos que son, por ejemplo, los que vengan trabajando de manera directa en los procesos operativos, productivos, de especialización y profesionales. Aquí nosotros debemos reconocer que aquellos trabajadores que brinden sus servicios dentro de estas instituciones, luego de la evaluación que se debe hacer de todo el personal, como así lo manda la Ley de Empresas Públicas y que también lo ordena la Ley de Servicio Público, evidentemente debemos reconocer de que esto debe estar reconocido. No puede estar contraria esta ley a la Ley también de Empresas Públicas, cuando ahí ya se reconoció un avance que incluso supera la Constitución. Nosotros debemos tener, sobre todo aquí, la equidad y la tranquilidad, la transparencia con el país, no jugarle con discursos de doble sentido. Aquí tenemos un firme propósito de entregarle a los servidores públicos, a los cuales considero y valoro mucho, de que deben tener, el despido ya no está dentro del texto, entiendan lo que le dicen sus miembros, lo que esta comisión, lo que el resto de asambleístas vamos a estar pendientes de que evidentemente sea presentado así en el segundo debate. Luego de eso tenemos el tema de la variación de los salarios. Nuevamente me remito a la Ley de Empresas Públicas porque la conozco a profundidad. En la que se presta la oportunidad y se da justamente que tengan la capacidad competitiva con el resto de empresas. No se puede categorizar a una empresa que está sobre todo extrayendo petróleo, como las hidroeléctricas también, o también las de los servicios, sobre todo de prestación de servicios, evidentemente que tengan un estándar para todos. Aquí hay que ser eficientes, ahí viene la evaluación, sobre todo la categorización que tienen sobre los salarios en
siendo mucho más responsables en el tema de la competencia que deben tener con el resto de empresas. Aquí estamos compitiendo en un nivel de empresas, es totalmente distinto evaluar a estos trabajadores o a estas empresas considerados siendo parte de un ministerio. Hay que ser muy claros, aquí hay que definir que esto debe funcionar, debe producir, porque caso contrario, lo que dice la misma ley debería eliminarse esas empresas. Ahí vamos nuevamente al tema de la valorización del talento humano como debe ser, no el recurso humano. El talento humano es el que hace posible que estas empresas sean y puedan generar recursos para sus instituciones a las cuales se pertenece. Dentro del ámbito también tengo muchos, sobre todo que se aclare. El ámbito dice aquellas que se cubran de regímenes especiales. No se puede dejar una palabra tan cerrada de esa manera porque puede introducir. Dentro de las empresas públicas existen las empresas que son públicas porque tienen un paquete accionario del 100% del Estado, pero existen aquellas empresas que son de economía mixta, existen aquellas empresas donde se han conformado entre gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo con el Estado. Existen aquellas empresas que son de autoría privada con los gobiernos autónomos. Esas son las prioridades que debe reconocer para que no se deje justamente a aquellos trabajadores desprotegidos o a su vez se quiera beneficiar a un sector o al otro. Estas deben tener sobre todo la sensibilidad de la Comisión dentro de este debate que estamos teniendo para que ustedes puedan tener, ya que existe una ley orgánica que está vigente, la ley de empresas públicas está en vigencia, están pasando justamente a ese traspaso que deben tener la nueva normativa jurídica y en donde hay que estar pendientes que justamente el derecho de los trabajadores, como se reconoce en esa, tengan y traspasen evidentemente con todos los derechos adquiridos que venían trabajando. El tema también del retiro que deben tener los trabajadores. En este caso, cuando decidan retirarse de la empresa, hay que tomar muy en cuenta, aquí le estamos poniendo evidentemente $1.000 por año. En la ley de empresas públicas habla de otros términos. ¿Pero por qué? Porque hay empresas públicas que eventualmente hay que ser realistas. No van a tener, por ejemplo, cuando tengan esa capacidad de poder enfrentar el retiro de muchos trabajadores. Ahí hay que también tener coherencia y se le pide a la Comisión que por favor revise evidentemente lo que tiene que ver con el retiro voluntario de los trabajadores, como reconoce específicamente en la ley de empresas públicas. En el tema de servidores públicos que pertenecen a la función ejecutiva, evidentemente a diferentes categorías de ministerios o instituciones públicas, tienen que acogerse a lo que dice esta ley. Pero yo creo que hay que acentuar. Reconozco también que el tema de los maestros, como ya lo han dicho muchos compañeros el día de hoy, deben tener justamente, y se plantee que deben seguir siendo parte de su ley, que así lo sea, porque aquí es la sintonía de justamente lo que nosotros en este plenario, como lo hemos hecho siempre y con otros proyectos de ley, no está cerrado. Valoro muchísimo el aporte también, el tema de los gobiernos autónomos, ahí va también con el tema de los salarios de los trabajadores. Evidentemente debemos tener esa apertura y esa sensibilidad con todos los sectores. No quiero referirme a las Fuerzas Armadas porque aquí deben tener claramente identificado cuál sería el procedimiento. Igual, no solo las Fuerzas Armadas, está incluida la Policía Nacional. Entonces, justamente nosotros debemos tener, y en el tema de las discapacidades, creo que le hace falta a la Comisión visibilizar aquellos artículos en los temas laborales, en el tema de la inclusión y la participación que deben tener las personas con discapacidad, porque ese es su nombre, y comparto y apoyo la posición de María Cristina Cronfle, de que no son personas con capacidades especiales, son personas con discapacidad, y justamente deben la obligación que deben tener en incluir en esta ley de servicio público la obligatoriedad que deben tener las empresas, instituciones que se rijan bajo esta ley de cumplir con la cuota que manda una ley que está lamentablemente no siendo recogida en algunos sectores. Entonces no quiero referirme más, señor presidente, valoro el trabajo de la Comisión, sé que van a tener un trabajo eficiente y sobre todo recogiendo la propuesta que hemos tenido los señores asambleístas y sobre todo que entregue una ley de servicio público que verdaderamente beneficie y haga más eficiente todo el servicio público que el país lo necesita y que los ciudadanos necesitamos. Muchas gracias.